Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la presentación del libro Mi cerebro solo se construye una vez. Está escrito por dos autoras, Nati Beltrán y Pilar Enches. Me gustaría, sobre todo, que le dierais un cariñoso y fuerte aplauso a Nati, que nos lo va a explicar muy bien. Gracias. Muchísimas gracias por tomaros este tiempo de venir a estar juntos. Estoy muy agradecida a la Fundación Ibercaja por prestarnos este espacio tan maravilloso, tan histórico, para que podamos disfrutar juntos. Y con mucha ilusión os voy a presentar un poquito de cómo los niños crecen y cómo podemos fomentar ese desarrollo. Como ha dicho Manuel, no solo para esos niños o para esas familias, también para la sociedad, porque los niños sabemos que son la esperanza del futuro. Estamos criando y apoyando a las futuras generaciones. Con eso cambia la sociedad. Me imagino que como madres, los que sois madres y padres, e incluso los que habéis sido educadores o sois educadores, en algún momento te preguntas, ¿por qué no viene este niño, este bebé, con un manual de instrucciones, verdad? Es como que sería mucho más fácil, ni hablan, no sabemos lo que quieren al principio y llevan muchos años el poder entender realmente al niño. La buena noticia es que sí que vienen con un manual de instrucciones, pero es interno y es biológico. Entonces, en realidad se trata de cómo podemos aprender a leer ese manual. ¿Sí? Os quiero decir, antes de empezar, de que soy neurocientífica, se me considera que soy neurocientífica porque hago investigación, he hecho investigación, tengo un máster en neurociencia, pero en realidad estoy aquí para hablaros como madre. También soy educadora, como ha dicho Manuel, porque creo que yo lo que sé lo aprendí de los niños, a través y con la ayuda de María Montessori, que os voy a contar en un momentito, pero pienso que podemos todos aprender muchísimo de los niños. Entonces voy a empezar con una historia de mi primera hija. Yo era muy deseada, estábamos felices de tener a esta niña, yo sabía lo que no iba a hacer con ella, ¿no? Todo aquello que pensaba que no se debería hacer con los niños. Pensaba que iba a ser muy intuitivo, lo de ser madre, respetuosa, consciente. Y ahí que tengo a la niña y pongamos hacia los 5 meses, imaginaos la viñeta, la niña sentada en el suelo, yo con una mantita que no se hiciera daño, yo sentaba a la niña, le ponía cojines, claro, porque se caía la niña, no se hiciera daño, y le ponía juguetes. Y ella tan feliz, normalmente hasta que se caía y no se podía levantar. Me acuerdo de un día que estaba yo mirando a la niña, estaba berreando, gritando, llorando y no tenía ni idea de qué le pasaba a la niña. Yo pensaba que estaba haciendo todo por ayudarla, por proporcionarle lo que quería, que era jugar, ¿no? Con aquellos juguetes. Y no me acuerdo ese momento, de lo que más me acuerdo es de un pensamiento que me pasó por la mente, agarraros, se ha convertido en un monstruo. O sea, y yo, escucharme pensar eso, yo que quería ser madre respetuosa, consciente, natural, me asusté de que a mi niña, que la veía como un angelito del cielo y tanto amor que sentía por este bebé, que pudiera pensar eso de mi niña. Y entonces me paró en seco aquel pensamiento y dije, no puede ser, esto vas mal, Nati, no puede ser. No quieres hacer lo que han hecho contigo, lo que se hace en la sociedad, pero ¿qué es la otra cosa que vas a hacer? No tienes ni idea, no sabes no entiendo a la niña. Entonces empecé a buscar. Y ahí fue que conocí a unas personas que dieron un curso sobre educación activa y hablaron de María Montessori, una italiana, una señora italiana de hace pues, más de 100 años, que fue la primera doctora de Italia. Espectacular, a mí se me abrió una ventana a un mundo completamente nuevo. Y entonces empecé a indagar y empecé a entender que el problema no era la niña, el problema era yo. No problema, la situación se había dado por mí. Y que si quería ver cosas, relacionarme y que la niña estuviera mejor, la que tenía que cambiar era yo, no la niña. Y tenía que cambiar de 3 maneras. La primera era mi pensamiento. La segunda era la manera de ver a la niña, porque la miraba, pero no la veía, no la entendía realmente. Sí que hay una parte bastante intuitiva, ¿no? Cuando eres padre. Y yo creo que los maestros, por ejemplo, que estáis más preparados, pues tenéis muchos conocimientos, pero igualmente hay otra parte de aprender a ver que es muy nuevo. Y la tercera parte que tenía que cambiar era la actuación, el ser, la manera de ser con la niña.
Entonces, ahí que embarqué en todo este proceso, que os voy a contar un poquito. Vamos a empezar cómo podemos pensar diferente, ¿no? Y entendí, o bueno, ahora entiendo que el pensar diferente creo que nos ayuda mucho a pensarlo en 3 áreas. La primera es la educación. ¿Qué es la educación? Me imagino que todos tenéis una respuesta. ¿Qué es educar? Tenemos todo un sistema educativo montado, ¿verdad? En base a ciertas premisas sobre la educación. Yo entendía, o mucha gente piensa, que la educación es impartir conocimientos y que la otra persona los asuma, ¿verdad? Educar a un niño, si eres padre, puede ser que pienses que es disciplinarlo para que obedezca, para que haga las cosas que son buenas, ¿no? Que consideramos que son buenas. Entonces ahí empecé a entender otra manera de verlo, que no se enfoca tanto en la educación, se enfoca mucho más en el desarrollo. Y ahí es donde descubrí, y podemos todos descubrir, que el desarrollo es innato. O sea, el niño ya viene con unas pautas genéticas, en realidad. La biología, la evolución, esto pasa con todos los seres vivos, no solo con los niños, ¿no? Los seres humanos, obviamente, somos seres vivos. Imaginaos una bellota. La bellota ya viene con una plantilla, ¿no? Con unas instrucciones genéticas y se va a ir desarrollando siempre y cuando el entorno sea propicio para poder convertirse en un roble, magnífico roble. Pues de alguna manera, si entendiéramos esa pauta, esa plantilla genética de los niños, podríamos preparar esos ambientes, ¿no? Esos entornos, para que se den las condiciones propicias para que puedan llegar al potencial humano. Así como la bellota puede llegar a su potencial, que es ser un roble magnífico. Entonces, me di cuenta que ahí tenía que aprender mucho, porque si no, es algo que, si el niño no es una tabula rasa que dicen, ¿no? Una tabla en blanco sobre el que escribimos, y desde luego que no es un recipiente vacío que llenamos, ¿no? Pues entonces, ¿cómo funciona el niño? ¿No? Las investigaciones modernas de neurociencia, pues está viendo algo que Montessori ya vio, ¿no? Ella observó a muchísimos niños en muchísimos países, ¿no? Y entonces, en base a eso, creó una pedagogía. Y pienso que es por ahí por donde tiene que ir el mundo, tanto en casa como en las escuelas. En base a los niños y su desarrollo natural, proporcionamos una pedagogía que maximice ese desarrollo, en el cual el niño pueda encontrar todo lo que necesita para desarrollarse en su potencial. Ahora, cada niño es diferente, obviamente, porque la genética es diferente, ¿no? Pero de alguna manera pensemos que eso para mí fue transformador, entender que había un desarrollo interno que llevaba unas pautas, ¿no? Que se podían de alguna manera empezar a vislumbrar desde fuera. Y después os contaré un poquito más. La segunda manera de pensar que necesitaba empezar a cambiar y que vi que era muy importante es cómo yo veía a la niña, cómo yo percibía, ¿no? Yo pensaba que la niña, y muchos padres piensan, creo yo, no era capaz. Por eso hacía yo cosas por ella. Yo ayudaba a la niña, ¿no? A hacer cosas que ella no podía hacer. Y ciertamente el ser humano nace muy vulnerable y muy dependiente y poco a poco va ganando autonomía. Pero me di cuenta que esa manera de pensar influenciaba mi manera de actuar. Y ahora os contaré un poquito más de la manera de actuar. Los niños no son incapaces, no son pobrecitos niños, no necesitan de ayuda. De alguna manera el ser humano es íntegro, es digno desde que nace. Y estas gafitas, que muchas veces, ¿no? Es como miramos al niño con unas gafas y así actuamos, ¿no? Lo que os estoy pidiendo es que seamos conscientes de las gafas que nos ponemos, porque eso va a influenciar cómo tratamos al niño. Si piensas que el niño, no, os estaba hablando antes de la neurociencia y no he acabado, el niño ya viene, el cerebro del niño se ha desarrollado de una manera fantástica. La evolución ha desencadenado en el ser humano, lo primero, nace tan incompleto, ¿no? Y sabemos que nace, ¿no?, con el cerebro maleable para que pueda salir por el canal del parto. El cerebro humano, el tamaño que tiene que adquirir no cabría por el canal del parto de la mujer, ¿no? Entonces, se ha creado de tal manera que tiene unas ciertas, ¿cómo diría?, peculiaridades
pero es muy maleable en esa primera infancia. Por eso llamamos el libro Mi cerebro solo se construye una vez, porque realmente se tiene que acabar de cablear, se tiene que acabar de formar la arquitectura del cerebro fuera. O sea, el cerebro ahora mismo los científicos le llaman en la primera infancia, en esos primeros meses, que está expectante de experiencias, está ávido de experiencias. ¿Por qué? Porque necesita esas experiencias para acabar de formarse. Entonces, ahí si tenemos mucha capacidad, ¿no? Y mucha sensibilidad, podemos observar al niño buscando cierto tipo de experiencias, justo las que necesita en cada momento, porque está guiado por esa guía genética interna. ¿Sí? María Montessori le llamó la mente absorbente y creo que es un buen término para nosotros a nivel práctico darnos cuenta de que el niño pequeño, sobre todo en los 3 primeros años, absorbe todo. Les llamamos, ¿no? Ella dijo, estos niños absorben como esponjas, son unas súper esponjas, lo sabemos todos, ¿no? Absorben todos los idiomas a los que están expuestos, ya sean 1 o ya sean 3 o 5, los absorben todos y los encarnan, ¿no? Se hace parte de ellos, de su personalidad. De alguna manera es porque el cerebro se está formando, las conexiones se están formando en base a esas experiencias. Entonces, el entorno es muy importante y sobre todo que proporcionemos en el entorno lo que el niño necesita, que ahora os contaré un poquito más de esto. Otra cosa que pensamos de los niños, al menos, bueno, igual vosotros no, pero mucha gente piensa que los niños son molestos, traviesos, ¿no? Yo tuve un segundo niño que telita. Y siempre yo decía, no etiquetemos a los niños. Pero la vida me trajo un reto tremendo, maravilloso, mi segundo hijo, pero era muy difícil no llamarle travieso. Pero claro, otra vez las gafas. Si le llamamos al niño travieso, le veo al niño a través de esa lente, ¿no? Los niños podemos pensar que están más bien en proceso. No pueden hacer ciertas cosas, por ejemplo, obedecer, no porque no quieran, sino porque su cerebro no está maduro todavía. Necesita madurar ciertas funciones que ahora después os contaré un poquito más de neurociencia, que se llaman funciones ejecutivas, y una de ellas es el inhibir ciertos impulsos, ¿no? Y el controlar su cuerpo y su mente. Hasta que el niño no está maduro neurológicamente para hacer eso, no te va a poder obedecer, aunque quiera. No va a poder hacer ciertas cosas, por ejemplo, tener cuidado en verter algo sin que se derrame, porque no puede, no tiene el control muscular y los músculos no están todavía del todo mielinizados con el cerebro. ¿Sí? Entonces, muy importante esta diferencia. Ver a los niños que están en proceso. ¿Sí? Pasemos a hablar de los adultos. Si empecé a creerme todas estas cosas y os van resonando, el papel del adulto tiene que cambiar totalmente. Porque si el niño no es un recipiente vacío que tenemos que rellenar con los conocimientos, más bien es un ser que nace ávido de experiencias, incluidas las experiencias culturales. Montessori dijo que la meta de la primera infancia es adaptarse a la sociedad. Y creo que eso es bastante claro, ¿no? El niño, más la primera infancia, digamos, hasta los 6-7 años, y neurológicamente hay un cambio marcado. Acordaros que Montessori se basó en observaciones, muchísimas observaciones, por eso ahora la neurociencia está corroborando lo que ella vio y lo que ella estudió, por esto, porque se basó en la observación científica de alguna manera. Y entonces, el adulto necesita tener otro papel, más bien como el jardinero. Imaginaros volvamos a la bellota, ¿no? Imaginaos que la bellota empieza a brotar y es una plantita. No vamos a ir a tirar del tallo de la bellota. ¿Qué pasaría? ¿No? Romperíamos la plantita. Sabemos intuitivamente que eso no funciona. Tenemos que tener la paciencia de que se desarrolle de una manera natural, ¿no? En ese entorno que hemos dado. Pues así, de alguna manera, nuestro papel es más el de acompañar un proceso que va guiado desde dentro hacia afuera, el de aprender a leer los signos que vamos teniendo en el exterior para poder proporcionar el entorno que favorezca este desarrollo. ¿Sí? También para mí fue muy interesante, creo que tenemos que pensar, otro pensamiento, otra mentalidad que está muy extendida. Hay muchos mitos en la sociedad que creo que poco a poco vamos a ir cambiando.
Algunos por desconocimiento, porque no se ha hecho así nunca, y hay cosas que una vez que las ves ya se vuelven sentido común. Por ejemplo, Montessori dijo, hay unos escritos preciosos de sus primeros escritos, y dijo, ella era médico, ¿os acordáis? Entonces medía a los niños, es curiosísimo, les medía la espina dorsal, no sé qué, y decía, a estos niños se les está deformando la espina dorsal porque los estamos poniendo en pupitres de tamaño adulto. Entonces ella dijo, los niños, y cogió y cortó las patas de la mesa y de las sillas para proporcionarle a los niños mobiliario de su tamaño y utensilios de su tamaño. Ahora eso se da en todas las casas, en todas las escuelas, ¿no? Es como lo que os digo, una vez que ves algo no lo puedes dejar de ver, se vuelve sentido común, ¿no? Y una de esas cosas, yo creo, uno de los mitos es que amar al niño es... A veces la gente pensamos que es hacerlo todo por el niño. Yo sentaba a mi niña porque la quería mucho y quería que estuviera contenta jugando, entonces la sentaba. ¿Qué pasa? Que la niña no se sabía sentar. Y entonces empecé a ver que la frustración de la niña era justamente que porque yo me había obstaculizado en su desarrollo natural. Los niños son felices, los bebés son felices dejándoles ser. Y entonces ellos van buscando, hay todo un proceso precioso, que os tengo aquí unas fotos, natural el movimiento. A ver, mira, esta es de Amy Pickler, tiene un libro que se llama Movimiento Libre. Ella fue, ¿cómo se dice? Alumna de Montessori, de hecho, y estudió el movimiento de los niños y se ve que el bebé poco a poco va pasando por diferentes fases, que muchas de ellas son universales. No todos pasan por las mismas, algunos se saltan alguna fase o la pasan muy rápida, pero los niños son felices dejándoles crecer, dejándoles desarrollarse y siguiendo sus impulsos internos, ¿no? Si no pueden andar, pues ya te van a buscar la mano. No hace falta que les demos la mano y les llevemos. Posiblemente puedes dejar la mano y que te la cojan ellos. Es bastante diferente, es sutil, ¿no?, la diferencia. Pero amar a los niños no es hacer todo por ellos. Y desde luego no es que siempre estén contentos. Los niños necesitan sentir todo el abanico de emociones, ¿no? Mi meta, yo pensaba que era que la niña estuviera siempre contenta. Eso es imposible. ¿Qué ser humano puede estar contento todo el tiempo? Si hago eso, no dejo que el niño aprenda a gestionar, por ejemplo, la frustración, que es lo que estaba pasando. Esta niña estaba altamente frustrada porque, imaginaros, ya tenía la experiencia de estar sentada jugando y de repente se caía y no se sabía levantar. Pero ella quería jugar y no podía sin mi ayuda. Entonces yo había creado de alguna manera una dependencia que no tenía por qué haber estado ahí. El niño tiene ¿cómo se dice? Una tendencia, una propensidad, una necesidad tremenda de autonomía y de independencia. Esto lo sabéis todos, ¿verdad? Bueno, pues todas esas maneras de pensar me di cuenta de las gafitas. Que no se nos olviden las gafitas, es como que tenemos estas gafas, necesitamos mirar las gafas con las que miramos la educación, el niño y nuestro papel. ¿Sí? La segunda cosa que os he dicho que me di cuenta que había que cambiar, para mí al menos, es ver a la niña, cómo yo veía a la niña. Porque os he dicho, la miraba, pero no la veía, no llegaba a entenderla. Y para mí eso es como una ducha de realidad y de humildad, ¿no? Ser padre y igual ser maestro es un poquito más fácil porque nos dan muchas nociones, pero es difícil. Y muchos maestros luego se vuelven padres y dicen, ¡buf!, es mucho más difícil de lo que pensaba, ¿no? Porque tenemos esos vínculos emocionales también. Entonces, lo primero, ver. Ya el verbo ver. ¿Qué es ver? ¿Cómo veo yo a la niña? En base a lo que os he contado, aprendí a observar. Y ahí otra vez Montessori me salvó la vida. Yo leía los libros de Montessori, que pueden ser bastante aburridos, por cierto. Son tratados pedagógicos, no son muy fáciles de leer. Hay alguno para padres que esos sí son muy bonitos y fáciles de leer. Y la señora decía, observemos como un científico. Yo decía, muy bien, eso lo voy a saber hacer porque yo tengo un grado en física. Eso me gustaba mucho, observamos como un científico. Imaginaros un científico que está observando un animalito, ¿no?, en el bosque. ¿Cómo observamos? ¿Cómo observa ese científico? Lo primero, no interrumpe, ¿verdad? No te inmiscuyes en aquello, lo observas desde la distancia y tampoco interpretas aquello. Lo primero es
coger datos, ¿no? Coger datos y luego ya después los interpretarás. Pero esa capacidad de observar sin interpretar es importantísima, ya no solo con los niños. Si tenéis trabajo, yo que sé, en una empresa, probadlo con las personas. Todo el tiempo estamos interpretando. Krishnamurti, ¿lo conocéis? El filósofo Krishnamurti dijo, ¿no?, que la capacidad humana más elevada es el observar sin interpretar. Es dificilísimo de hacer porque nuestro cerebro interpreta todo el tiempo, es natural. Entonces empecé a observar y Montessori, me acuerdo de leer una cosa muy curiosa, decía: a los profesores les estamos enseñando a observar como científicos, decía. Entonces les damos un rosario, creo que era, o un collar de cuentas, de avalorios, dice, y les hacemos contar, pasar un avalorio o pasar una cuenta por cada vez que se habrían interpuesto en la actividad del niño, habrían intervenido y no hacía falta. ¿Sí? Entonces los tenían solo observando sin poder actuar. Y entonces dije, voy a probar. Pues empiezas ahí a contar y te das cuenta la cantidad de veces que nos interponemos entre el niño y su actividad, entre el niño y el entorno, sin necesidad. ¿Sí? Mira, vamos a ver un vídeo. Mira, este es un niñito. Imaginaros la de veces, ¿no?, que ¿quién deja comer así a los niños cuando son pequeños, ¿no? Pensamos que les tenemos que dar de comer. Pero un niño, cuando ya está preparado para comer, ya tiene la capacidad motriz para empezar a llevarse las cosas a la boca. Entonces se les puede dejar perfectamente. ¿Se van a hacer un lío? Sí, un poquito. Pero bueno, luego les limpiamos. También es aprendizaje. A ver, vamos a ver esta niña y pensad ¿cuándo intervendríais, por ejemplo? No puede, ¿no? A mí no puede, ¿verdad? Es lo primero que pensamos, no puede, la niña necesita ayuda. ¿Lo vemos otra vez? El asunto es, si miramos a esta niña un poquito más en profundidad, nos busca y si no intervenimos todavía, se ha cortado el vídeo. La niña sigue y sigue intentándolo. Un niño intenta hacer algo horas, muchas veces, vamos, incesantemente, no paran. Nos parece aburrido, pero no es aburrido. Montessori me ayudó a ver que eso es su trabajo. El juego del niño es trabajo para ellos, es el trabajo del desarrollo. Y el desarrollo, decía ella, es un trabajo difícil, es arduo, es largo. Nosotros tenemos que tener paciencia. De hecho, ahora la neurociencia corrobora otra vez algo que ella vio observando al ser humano. Ella dijo, la madurez del ser humano no llega hasta los 24 años. Y las universidades se tendrían que dar cuenta de esto. También nos tendríamos que dar cuenta que el proceso más fundamental es esa primera infancia donde se está formando el cerebro, ¿no? Ella no lo dijo así, pero se dio cuenta de que había esta mente absorbente. Entonces, eso que está haciendo esa niña es el trabajo de la niña. El ser humano es un trabajador innato. Y entonces nuestro papel es apoyar ese trabajo, ¿no? Y darnos cuenta, ver lo que está haciendo esa niña. Me hago entender, ¿verdad? Sí, pues son muchos conceptos y igual son un poquito nuevos para algunos de vosotros. Otra cosa que creo que es importante cuando pensamos en ver a la niña o al niño, tenemos que intentar ver al niño en el ahora. Los niños están constantemente cambiando. Esto todas las personas. Muchas de las cosas que digo son universalmente aplicables. ¿Quién es ese niño ahora? ¿Qué intereses tiene ahora? ¿Sí? ¿Y cómo puedo empezar a ver lo que necesita por lo que hace el niño? Entonces os voy a dar alguna pauta. Lo primero que podemos mirar es las elecciones espontáneas. ¿Qué elige el niño hacer desde bebés? Porque los bebés no tienen movilidad, pero sí tienen ojos y se mueven los ojos y al menos pueden mover la cabeza, ¿verdad? Entonces ya te das cuenta que este bebé está interesado en los brillos, en las luces, en los árboles. Ya desde bien pequeñitos podemos empezar a observar a los niños. Y luego, cuando van a más mayores, pues ¿qué actividad, qué cosas elige, qué le llama? Y eso es una cosa, la elección espontánea del niño. Otra cosa es la actividad natural espontánea del niño. Porque si vamos a ser científicos, necesitamos observarlos, decía Montessori, en su entorno natural. Y con mucho cariño
digo que ese entorno no son las escuelas. Si no cambiamos la manera de ver la educación y nos enfocamos más en el desarrollo, todavía no ese es el entorno. Entonces no estamos viendo al niño naturalmente en su potencialidad todavía, hasta que podamos cambiar los entornos y ver en libertad el niño cómo se mueve, qué elige, qué hace. ¿Sí? Entonces, ese niño que está eligiendo, le observamos la actividad, sobre todo nos enfocamos o vemos en qué el niño se enfoca y qué le produce concentración. O sea, enfocarse por más periodos más y más largos de tiempo. Puede ser, es que da igual lo que sea, puede ser que esté limpiando algo, o puede ser un dominó, o puede ser un puzzle, pero ¿en qué actividad os dais cuenta que ese niño en ese momento le llama y le absorbe? Ahí es cuando el niño está enfrascado, ahí es donde más conexiones neuronales está teniendo, ¿verdad? Y eso lleva un tiempo. Y la tercera cosa que necesitamos empezar a ver y a entender, y esto requiere, es como que tenemos que aprender a leer ese libro interno que lleva el niño. Es un lenguaje biológico, no es tan fácil, pero con la práctica es precioso el aprendizaje nuestro. Y la tercera cosa que podemos empezar a ver es la comunicación del niño, cómo se expresa el niño. Se va a expresar a través de su conducta, ¿no? Que solo quiere atención, como si fuera una cosa mala. Los seres humanos todos necesitamos atención, necesitamos vincularnos unos con otros. Tenemos ciertas necesidades que os contaré ahora, bueno, os las puedo contar ahora. Creo que en el libro hemos estructurado un poquito el libro pensando un poquito en la psicología moderna y los estudios que va habiendo y nos podemos enfocar en 3 necesidades. Están las físicas, que son las que pensamos naturalmente, no nos parecía que teníamos que hacer hincapié en esas, el comer, el dormir, el tener comida sana, aire fresco, todo eso, estar en contacto con la naturaleza. Una física muy importante es el moverse. Los niños necesitan mucha capacidad, o sea, mucho movimiento, ¿sí? Entonces las físicas están por un lado, pero las psicológicas suelen ser las que no se entienden tanto. Entonces, la primera es el vincularse. Eso de la atención es esencial. No es algo malo que un niño busque atención. Si un niño busca atención, dale atención. Y hoy en día los padres y los educadores no, gracias a Dios los educadores no. Estamos aquí todo el día, ¿no? Todo el día al teléfono. Eso, por más que te parece que estás con el niño, no estás con el niño. Y los niños actuales, realmente a veces lo pienso y me da casi miedo por la sociedad. Digo, les estamos abandonando. Nos parece que estamos con ellos, pero la sensación interna del niño, nos tenemos que poner en los pies del niño, ¿no? En la posición del niño. Intentad imaginaos cómo se siente el niño, cómo ve el niño la vida y cómo es para un niño no tener tu atención. Porque, a ver, también os digo, los seres humanos estamos neurobiológicamente preparados y cableados para darnos cuenta de cuándo la persona que tenemos delante está prestando atención o no. Esto es algo muy bonito. Hay una serie de investigaciones, si queréis os las cuento al final, de cómo los seres humanos Mi vocabulario está en inglés de neurociencia, así que no me ayuda mucho. Nos sintonizamos unos con otros a nivel fisiológico, o sea, si yo estoy hablando con alguien, estoy teniendo una conversación, se ve el ritmo cardíaco de la otra persona, se ve en mis ondas cerebrales. Es increíble cómo lo hacemos. No sabemos exactamente cómo lo hacemos, pero sabemos que lo hacemos. Entonces el niño, de hecho un niño, igual habéis visto o escuchado estas investigaciones en las que toman a los bebés y los ponen más o menos cerca a la madre. Es muy gracioso. Y se han dado cuenta que más o menos a un radio de 3 metros es cuando el corazón del bebé empieza a desajustarse. Mientras que traes al bebé dentro de un círculo de 3 metros de la madre, el corazón del bebé sintoniza con el de la madre y le ayuda a regularse. Es poderoso. Esto es muy poderoso. Entonces el niño sabe perfectamente, internamente, si estamos prestando atención real o no. Entonces, bueno, la primera necesidad de todo ser humano, o es más bien una categoría de necesidades, el vincularse, el sentir esa conexión humana. Y hay una serie de necesidades que se pueden englobar ahí, el pertenecer, el ser escuchado, el ser visto. Todos los seres humanos necesitamos eso. En el libro encontráis una lista que, curiosamente, como decía Manuel, fue una lista que hice yo con unas colegas de comunicación no violenta,
de las necesidades humanas, y estas son universales, las tienen los niños, las tienes tú, y entonces podemos empezar a leer ese libro interno. La segunda necesidad o categoría de necesidades es la de la independencia que os decía antes, ¿no? Los niños necesitan ser independientes. Montessori decía, si escucháramos a los niños de esta edad, ¿qué es lo que dicen? Yo solo. Y en algún momento dicen no. Maravilloso cuando empiezan a decir no. En inglés tenemos un dicho, ¿no?, que dicen los terribles 2 años, ¿no? Como que son terribles. ¿Por qué? Porque el niño empieza a decir no. ¿Por qué? Porque ya tiene su criterio. Pues escuchemos al niño. No quiere decir que no vamos a poner límites. Claro que vamos a poner límites, porque acordaros, si el niño tiene necesidades sociales, necesita saber dónde están los límites. El niño es un niño dentro de un entorno social. El entorno no es solo el físico de los juguetes, es el entorno también humano. Por eso es tan importante que las personas que estén en ese entorno le den, pues, cariño y afecto y le vean. No, bueno, pues eso, el niño va a tender siempre hacia la independencia, va a querer hacer las cosas solo, va a querer pensar por sí mismo, ¿sí? En todos los aspectos, va a querer resolver los conflictos con los amigos por sí mismo. Dejémosles. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que nos pidan ayuda, se ve, ¿no? La niñita esa ya hemos visto, pide ayuda. Y la tercera categoría de necesidad sería lo que llamamos, o se llama dominio, quiere decir el desarrollarse, el aprender, todas las necesidades que tienen que ver con eso. Veremos al Montessori les llamó necesidades humanas, también les llamo tendencias humanas. Verás al niño tiene una tendencia hacia repetir, ¿no? Lo que hablábamos de repetir la misma cosa 1000 veces, por ejemplo. Entonces, si podemos respetar y ayudar a que se cubran esas necesidades y el niño pueda actuar en línea con lo que va sintiendo por dentro, todo se hace mucho más armonioso y el niño crece de una manera más natural. ¿Sí? Mira, tenemos otro vídeo para que veamos eso que os decía de la concentración, del aprendizaje. Y después de un aprendizaje, el niño está feliz, gozoso. Cuando las necesidades humanas se cubren, esa persona está muy feliz, altamente feliz, y empieza a cambiar todo. Montessori le llamó la normalización, le decía. Sobre todo viene a través de esos momentos de concentración profunda. El niño que emerge de esos periodos de concentración es un niño nuevo, le llamó. Realmente es increíble de verlo. La gente venía a sus escuelas, de hecho, para curarse de cosas de salud mental, porque simplemente ver a los niños trabajando y jugando les traía paz, porque esos niños emergen de estas actividades que han elegido, que les llenan, ¿no? Les nutren y son generosos, son cooperativos, están calmados. ¿Sí? Es increíble realmente de ver. Entonces os recomiendo que vayáis probando estas cositas. Y poco a poco podemos ir entendiendo que la conducta y las expresiones emocionales, las rabietas, por ejemplo, vamos profundo, vamos a la necesidad, no nos quedamos atascados en el malestar del niño, ¿no? Decimos en el niño, no sintonices con el malestar del niño, deja que él sintonice con tu calma, ¿no? También requiere un trabajo nuestro, ¿no? De una preparación adulta, el poder aprender a estar tranquilos, a controlar tus propias emociones. Os voy a dar un par de nociones un poquito más científicas y luego pasamos a la parte más práctica. Porque nos puede ayudar también mucho a leer a los niños, ¿no? La primera es algo que la primera persona que lo usó así con niños, yo creo que fue María Montessori, lo tomó prestado el término de la biología y se llama los periodos sensibles. ¿Habéis oído hablar de los periodos sensibles? ¿Algunos? Sí, bueno, pues son las pautas, ¿no? De alguna manera pasa el niño por ciertos periodos. Son periodos en los que el niño se ve enfocado en un tipo de actividad. Por ejemplo, este niño está enfocado en eso de que se caen los dominos, en crear. Igual se pasa 2 horas creando el caminito de dominó hasta que lo tira, hasta que está contento y tal. Entonces, nos pueden ayudar mucho a entender un poquito los niños, ¿no? Lo que está en la conducta de los niños. Os voy a contar así a grosso modo, os podéis leer el libro o libros de Montessori. Los niños nacen ávidos de lenguaje.
El lenguaje humano es muy importante, ¿no? Ese es uno. Veréis que el niño quiere que le leas el mismo libro 10 veces. Es muy importante hablarle a los niños desde que nacen. De hecho, se ha visto investigaciones que luego, cuando llegan a la lectoescritura, aquellos niños que se les habló más y que se les leyó más y se les contó más historias, tienen mucha más facilidad para aprender a leer y a escribir. Porque es el momento natural ideal para desarrollar aquello. También están tratando de desarrollar los movimientos, ¿no? Los músculos, ¿no? Y la coordinación muscular con el cerebro, ¿no? Y de alguna manera que el cerebro diga, haz esto y que lo pueda hacer. Hasta que el niño puede hacer eso lleva mucho tiempo, ¿no? Y vemos también que está intentando refinar los sentidos, ¿no? Todos los sentidos, pues el oído, igual le interesan los sonidos, la vista. Esto os puede dar pistas para ver lo que el niño está tratando de desarrollar. Uno que es muy curioso, María Montessori le llamó del orden, y yo creo que tiene que ver con la abstracción y la lógica. Por ejemplo, cuando un niño te cortas el pelo, si yo ahora vengo y me corto el pelo y tengo un bebé, el bebé normalmente llorará, porque le has cambiado el orden de las cosas, el orden externo. Se guían mucho de cómo están las cosas, ¿no? Cómo hacemos las rutinas. Por eso las rutinas para los niños pequeños son tan importantes, que hagas siempre lo mismo de la misma manera. Les ayuda a orientarse, les ayuda a predecir y de alguna manera les fomenta esa autonomía, ¿no? También de poder elegir, poder entender el mundo. Y a la que se rompe eso, pues es muy difícil, pero se ven los niños pequeños tratando de ordenar todo, ¿no? Y tratando de categorizar. Y eso es la base de la abstracción y del pensamiento matemático y lógico-matemático. Y quería puntualizar un poquito eso que os estaba contando de las funciones ejecutivas, que es un poquito de neurociencia. Y creo que es muy interesante porque en el libro hablamos de Montessori. Hemos elegido Montessori porque nos parece que realmente funciona. O sea, los resultados son realmente espectaculares y cada vez habiendo más investigaciones que muestran que es muy efectivo, ¿no? Para criar a los niños y es muy positivo. Entonces, entiendo que ella intuyó estos conceptos, ¿no? De observar a los niños, pero esto es pura neurociencia actual, ¿no? Entonces, una de las partes del cerebro más nueva, evolutivamente, es la corteza prefrontal. ¿Habéis oído hablar? Esta parte del cerebro, esta parte delantera del cerebro. Y tiene que ver con muchas funciones, las más altamente humanas, ¿no? Y, a ver, estamos hablando que se empiezan a desarrollar en esa primera infancia y es muy importante que todos los educadores sepan esto y los padres entiendo que también nos ayuda mucho, porque hay que fomentarlas un poquito. Estas sí que si no se desarrollan, acabas teniendo déficits de mayor. Y en el libro, por ejemplo, veis que hay un Tetris, que lo decidieron los de la editorial, pero, por ejemplo, si hay un hueco en el Tetris, sabemos todos que si lo rellenas en el momento, fenomenal. Pero si te van cayendo y tienes un montón de huecos, al final acabas... Es mucho más difícil, ¿no? de llenar ese hueco. Un poquito así también con el desarrollo. En el momento idóneo de desarrollar una habilidad es más fácil para el niño. Pero si eso no se desarrolla, luego, a ver, la buena noticia es que luego lo puedes hacer, pero seguramente con más esfuerzo. Pues las funciones ejecutivas muy importantes que se fomenten en esa primera infancia. Ahora, no nos tenemos que preocupar demasiado, porque si sabemos observar al niño, vamos a ver que el niño va necesitando esas cosas, ¿no? Y os las voy a contar así rapidito. La primera se llama trabajo de memoria. Y esta creo que es bastante fácil. Es como si tuviéramos un post-it, ¿sabéis lo que es un post-it, no? Una pegatinita y le ponemos una información X que luego vamos a necesitar para manipularla mentalmente. Por ejemplo, las reglas de un juego, ¿no? Necesitamos acordarnos de eso, si no, no vamos a poder jugar al juego. O con el amigo o lo que sea. Entonces, yo creo que esta, más o menos, en las escuelas se da y en casa también tenemos muchos juegos. Yo creo que se puede desarrollar fácilmente. La próxima no es tan fácil, sobre todo si les hacemos todo a los niños. Se llama control inhibitorio, quiere decir inhibir ciertos impulsos y ciertas funciones, digamos. Entonces, y ahí es donde se ve que hay tres tipos, ¿no? El primero es la atención. Necesitamos poder enfocar la atención. Y digo, ¿cómo supo Montessori que eso era la base y que era tan importante proteger? Es como que tenemos que proteger la concentración de los niños. Nuestro papel, del que hablábamos antes,
es como que somos casi policías, ¿no? Si un niño está trabajando y está enfocado, por favor no dejéis que nadie le interrumpa, porque está desarrollando estas capacidades, ¿no? Esas conexiones cerebrales. Entonces, la atención y enfocar la atención es una. Importantísimo que dejemos que no interrumpamos a los niños. La segunda es el gestionar el mundo interior. Todos conocemos que tenemos muchísimos pensamientos, ¿no? A veces intrusivos, tenemos emociones y poco a poco el niño va a ir aprendiendo a gestionar aquello. No se trata de reprimir, pero se trata de que a voluntad uno pueda saber qué hacer cuando está triste o saber cómo gestionar lo que decíamos de la frustración de mi hija, por ejemplo. Yo no le estaba dejando aprender a gestionar la frustración porque no le dejaba ni sentirla. Importantísimo que dejemos que los niños sientan acompañándolos. Nunca les abandonamos, al revés. Hay un psiquiatra estadounidense que se llama el doctor Daniel Siegel, ¿lo conocéis? Tiene un montón de libros de niños. Daniel Siegel. Y él dice, necesitamos dejar que los niños nos tomen prestado el neocórtex, le llama, o sea, la corteza cerebral. ¿Por qué? Porque nosotros sí sabemos calmarnos y ellos todavía no, porque están en proceso de desarrollar este control inhibitorio. Y otra cosa que necesitamos aprender a gestionar es el movimiento, ¿no? Las acciones. Ahora, hoy mismo estaba escuchando las noticias y no sé qué persona le había dado el periódico mal al otro, agarró al otro, le pega un puñetazo y el otro acaba en el hospital. ¿Por qué? Porque no pudo controlar su ira. O sea, no puede controlar ni sus emociones ni sus acciones. Es serio y es muy importante que los niños puedan hacerlo desde pequeños y si respetamos su actividad espontánea, lo van a conseguir. Vamos a ver el tiempo un poquito. Bueno, entonces, ¿cómo usamos todo esto? Estas pautas, y en el libro creo que lo estamos, lo pudimos hacer de manera muy cortita, se pueden leer capítulos sueltos y podéis como coger lo que os va mejor y lo que nos va mejor. ¿Cómo lo hacemos para cambiar la manera de actuar con el niño? Ya os he ido diciendo varias cosas, pero igual, si volvemos a la idea, ¿no? A la situación de mi niña, ¿no? Que igual es más fácil con un ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer para seguir al niño y dejar que se desarrolle de dentro a afuera? Lo primero que yo aprendí es que mi enfoque era más en preparar el ambiente que en hacer nada con el niño, ¿no? Y ahí sí que hay muchas pautas que Montessori da y que tenemos en el libro, por ejemplo, ¿no? Lo primero que hay que saber es el interés del niño, más o menos, y esos periodos sensibles nos pueden ayudar para saber un poquito lo que le va a gustar al niño. Y muchas veces tenemos intuición y sabemos más o menos lo que le gusta. Pues preparamos un ambiente que sea seguro, siempre la seguridad tremenda, lo más importante, que sea atractivo, con cosas rompibles, que el niño pueda... ¿Por qué? Porque si esto se rompe, el niño va a necesitar tener cuidado, porque si se cae, se rompe. Entonces le ayudo a que fomente ese control inhibitorio. Muy importante, ¿no? Bueno, y hay unas ciertas pautas que podemos preparar mejor el ambiente. ¿Para qué? Para que el niño le podamos dejar libre en ese ambiente, que pueda elegir la actividad. Entonces todo necesita estar a su altura, ¿no? Las cosas de la casa, todas las tareas de la casa son ideales para los niños de 0 a 7 años. Les tranquilizan mucho hacerlas y pueden hacerlo desde bien pequeños, doblar la ropa, lavar, pues pasar el aspirador. Además que les encanta, nos parece que son tan monos los niños cuando lo hacen ya, pero es que les está sirviendo para crecer ese ambiente, ¿no? Y en las escuelas Montessori es como les llamamos las casas de los niños. Los niños se deben sentir como que es su casa. Los cuadros están puestos abajito, por ejemplo, ¿no? Todo al alcance de ellos. Una de las primeras cosas que, aparte de una vez que ya empecé a preparar ambientes, me di cuenta, con lo que yo empecé como madre a cambiar, fue a dejar de dirigir. Me di cuenta cuánto dirigía a la niña y empecé a dejar a hacer. Y así pude, poco a poco, entenderla a ella y más acompañarla, ¿no? Y ayudarla, pero más indirectamente, a través del entorno. Porque si veía que la niña no se podía, por ejemplo, atar, ¿no? El botón, se queda atascada como esa niña que hemos visto, no venía. Antes venía y le decía cómo y se lo hacía yo.
¿no? Empecé a decir, vale, pues en otro momento empiezas a mostrarle, esto es totalmente Montessori, si lo que no puede hacer es meterlo en el agujero, pues le enseño solo esa parte. O por ejemplo, cuando una cremallera, ¿no? Lo que no va a poder hacer el niño es engancharla, pues se la engancho y paro. Requiere de que nosotros también nos tenemos que controlar. Eso es lo bonito, ¿no? Hay un libro de Naomi Aldor que se llama Criando a los niños, criándonos a nosotros. Nosotros crecemos a la vez que los niños crecen. Es muy bonito. Y estamos desarrollando esas funciones ejecutivas. Por eso es tan difícil, porque no nos sabemos controlar. Es muy difícil esa niña, ¿no? Controlarse. Mira, tenemos otro vídeo, os voy a enseñar. Así es como ayudamos a los niños, ¿no? Con toda la buena voluntad. Me encanta, además. A las abuelas les podemos perdonar todo. Porque lo hacen con tanto amor que eso es lo que le llega al niño. Pero fijaos lo que ha pasado, la ha cogido en la manzana, ni le pedimos permiso. No, el cuerpo es la soberanía del cuerpo de uno, eso es como algo sagrado. ¿No? Yo recuerdo, estaba contándole a Manuel que mi hijo tercero ya finalmente, digo, ya fui aprendiendo cositas, ¿no? Y ya lo hice, recuerdo que desde que nació yo le pedía permiso para tocarle. A ver, de una manera muy natural. Le decía, te voy a vestir. Y esperaba un momento a que me diera un consentimiento. Y se crea una comunicación preciosa. Eso es lo que hace que el niño se sienta querido, respetado. Las acciones que hacemos con ellos. El amor se traduce en acciones. Eso es lo que el niño siente, ¿verdad? Y ahora os voy a mandar así, por ejemplo, este abuelo. ¿Ves? Este niño tiene su propia actividad que es paralela a la del abuelo. Seguramente le habrán enseñado cómo cortar, obviamente este niño es más mayor. Entonces le estamos respetando la autonomía y la independencia a ese niño, más que hacerlo por él y más que dirigirle. Los niños son felices cuando tienen libertad. Ahora, otra cosa que empecé a hacer, que para mí esto fue transformador, es dejar que la niña experimentara las consecuencias de sus acciones y elecciones. ¿Que rompo esto? Pues ya se rompió, no hay más. Vamos a limpiarlo. Si es peligroso lo haces tú, pero le involucraba en los procesos. Siempre no abandonamos, siempre apoyamos, desde luego. ¿Pero cuánto apoyamos? Montessori, o sea, siempre parezco un disco rayado, ¿no? Con Montessori, pero realmente es que es genial. Ella decía, lo justo y necesario, no más. O sea, le ayudas, para eso necesitas observar mucho, ¿no? Lo que decíamos de la cremallera, ¿verdad? Pues le ayudas lo justo y necesario. Y el resto lo puede hacer el niño. Ya hemos hablado de no interrumpir. Para mí eso fue transformador, el empezar a respetar esa concentración de la niña. Me acuerdo, os voy a contar una historia. La primera vez que lo leí en un libro de Montessori, ponía y respetar la concentración, y vi un ejemplo de lavar las manos. Y dije, eso lo puedo hacer yo. Cogí del reciclaje, porque lo quise hacer en ese momento. Cogí un contenedor así chiquitito, un recipiente, lo llené de agua. Estábamos en Londres en ese momento, donde estaba el agua caliente y el agua fría. Ni podía abrirlo, y menos mal porque se habría quemado las manos. Entonces yo le ponía el agua, ponía el jaboncito, corté un jaboncito en 4, así para que fuera pequeñito, de su tamaño, una mini esponjita, no sé lo que le tenía, la toallita. Entonces me di cuenta, a través de Montessori, de que cuando preparemos una actividad necesita el niño poder hacer el ciclo entero. Desde que empieza, la coge, la usa y la recoge, ¿no? Y yo obviamente le voy a enseñar cómo se hace, pero luego le dejo en libertad que lo haga a su manera. Me acuerdo, o sea, la niña estuvo lavando las manos como yo qué sé cuánto tiempo. Pues que empezó a cambiar la niña, o sea, que es que aquello fue mano de santo, como dicen en mi tierra. Decís aquí también mano de santo, ¿no? O sea, aquello fue la niña, se empezó a calmar, estaba feliz, y me di cuenta que la independencia de la niña subió, pero como 10 veces. Y es justamente porque a la que empiezan a desarrollar una habilidad en un área, la van como traspasando a las demás áreas y cada vez se sienten más capaces. Todo el mundo quiere que los niños tengan buena autoestima, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? Diciéndoles que son maravillosos. Pues eso no vale para prácticamente... Los juicios positivos o negativos son una espada de doble filo. Lo que sí vale es que el niño se sienta capaz.
Y la manera es en que puede hacer las cosas por sí mismo. Ese niño del dominó, ese gozo de aprender, es lo que sienten los niños. Los niños aprenden a escribir solos. Pueden, si en el entorno adecuado. Prácticamente ellos sienten que han aprendido a escribir solos. Precioso ver a un niño hacer eso. Se transforma la mente humana. Entonces, esto de ayudar creo que es muy importante. En el libro hablamos de calibrar, ¿no? Calibrar la ayuda. Estamos siempre calibrando cuánta libertad le damos al niño. Pues tanta libertad como se pueda responsabilizar, ¿no? Si es peligroso, no le damos tanta libertad. Tendrá que haber unos límites donde el niño pueda estar seguro. Pero si el niño puede gestionar aquella cosa, pues puede estar libre. Esa de alguna manera es la manera de pensar, ¿no? Que nos puede ayudar muchísimo. Y otra cosa que aprendí, como decía Manuel, es hablar diferente a la niña, ¿no? Lo primero, dejé de acallarla en todas sus expresiones, porque los niños a veces no hablan todavía o tienen un lenguaje limitado, se expresan como pueden, y puede ser que sea a través de las acciones y de las rabietas incluso. Fantásticas las rabietas, porque nos dan mucha información de lo que el niño está buscando. Simplemente las rabietas son como... Hay que leer entre líneas y leemos siempre la necesidad, ¿no?, que tiene el niño, que está necesitando algo, está muy frustrado, tiene una emoción fuerte porque la necesidad no está cubierta. A la que encontramos la necesidad y le ayudamos a cubrirla, el niño se tranquiliza. Otra cosa que aprendí es el lenguaje positivo, ¿no? Montessori yo creo que es una pionera en la disciplina positiva, ¿no? Incluso los límites se pueden hablar de una manera positiva. Estamos todo el día coartando a los niños. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Pues es que el niño no puede no hacer eso, porque el niño siempre va a luchar por su desarrollo, porque su vida, internamente, su vitalidad depende de eso. No podemos pedirle al niño que no haga eso. Le podemos dirigir un poquito, redirigir a que haga algo más positivo o más fructífero. Siempre entendiendo la necesidad. Por ejemplo, no decimos no corras. No te caigas. ¿Qué pasa cuando les decimos no te caigas? Que se caen. Tengo varias experiencias de esto, no muy placenteras. Además me decían, ¿cómo le dejas hacer eso al niño? Digo, pues es que es porque puede y porque no hay ningún peligro activo. Y entonces confío en el niño, confío en el desarrollo del niño. Y el niño, ¿cómo absorbe esa seguridad, ¿no? A la que le vas diciendo a los niños, no te caigas, no corras, lo que oyen, no oyen la negación. De hecho, hay estudios muy modernos de científicos, por ejemplo, de George Lakoff, y este doctor dice que el cerebro, es lingüista, no procesa la negación primero, lo procesa después. El cerebro escucha la acción o el objeto y después después pone la negación. ¿Qué pasa? Que es demasiado tiempo para el niño para añadir la negación. Ya ha hecho la cosa, ya se ha caído o ya ha corrido. Mucho más fructífero que le digamos, mira, caminamos. Así hacemos aquí, en el médico, caminamos. Vamos a caminar, ¿no? Y lo haces porque los niños, esa mente absorbente, el niño es un ser sensorial en esa primera infancia. Lo absorbe viendo. Todos habéis oído hablar de las neuronas espejo, me imagino, ¿no? Tenemos un tipo de neuronas que nos favorecen mucho los aprendizajes en base a la observación. Entonces, si tú haces algo, el niño te va a observar y las mismas neuronas que usaría haciendo esa acción se le van a activar. De alguna manera es como que nos preparamos para la acción. Fomenta mucho el aprendizaje. Y todos los seres humanos tenemos estas neuronas. Entonces, cuidado lo que le muestras al hijo porque lo va a absorber todo. Lo positivo y lo no tan positivo. Tu manera... ¡No grites!, le decimos a los niños, gritando. Pues el niño... no, les manda... Si nos empezamos a observar... Y, a ver, me río, pero porque yo he hecho esas cosas, ¿no? Y creo que tenemos que aprender también a tener mucha compasión con nosotros mismos, porque no merece la pena, o sea, no es muy fructífero criticarnos, autocriticarnos de lo mal que lo hacemos. Simplemente vemos y decimos, vale, esto me gustaría cambiarlo, y poco a poco lo vamos cambiando, ¿no? Y el niño también absorbe esa manera compasiva de ser con nosotros mismos, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no? Esa parte de, sobre todo si sois educadores o maestros, es muy difícil la tarea, es imposible hacerlo perfecto.
¿no? Habréis oído hablar del concepto de la madre y el padre no perfectos, o no hace falta ser perfectos, hace falta ser suficientemente buenos, le llaman, suficientemente buenos, de Winnicott, ¿no? El psicólogo inglés. Con eso ya vale. Y es muy importante que los niños nos vean cuando cometemos errores, cómo gestionamos esos errores. Si le he hablado mal al niño, no pasa nada. Retomamos, ¿no? Y recuperamos la relación y la conexión. Eso es muy importante, más importante, yo creo. Os puedo hablar por horas y horas, pero creo que me gustaría acabar igual con un concepto que va un poquito en contra de lo que hacemos en la sociedad, ¿no? Ya que os estaba hablando de la comunicación, otra cosa muy importante es no elogiar y no castigar. Porque esto, si queremos que el niño tenga motivación intrínseca, que la tiene, que ya os he contado que la tiene y está guiado desde dentro, y se ha visto otra vez en las investigaciones muy modernas que las motivaciones externas son antiproducentes para la motivación. De hecho, matan la motivación. Y todo el sistema educativo está creado así. Sí que motiva el miedo, motiva al ser humano, pero no es sostenible a largo plazo. Lo que más motiva al ser humano es una motivación intrínseca que sale desde dentro. Entonces es muy importante cuando el niño, por ejemplo, el niño va a querer compartir sus logros. Ese niño del dominó va a querer que te alegres con él, y absolutamente podemos hacer eso. Pero esos elogios y yo creo que esto es muy moderno, ¿no? Porque los abuelos seguramente en vuestra época no hacían eso tanto. Qué bueno eres, qué tal, qué cual. O sea, qué bien lo has hecho. No le hace falta al niño escuchar eso. Le hace falta que le digas, por ejemplo, lo que te gusta o que compartas esa alegría, ¿no? Con eso ya es suficiente. No queremos hacerlos dependientes de algo externo. Queremos que se miren, ¿no? Y que estén siempre como conectados con ellos mismos. Podría seguir, y ahora igual seguimos un poquito con las respuestas y preguntas y respuestas, pero os voy a dejar con una noción, y es que padres y educadores sois unos agentes de cambio social muy poderosos. Así acabamos el libro. Y realmente, yo lo digo, me dan ganas de llorar cuando lo digo, porque es real, esto es real. Ha habido otra vez muchos estudios de historiadores y psicohistoriadores, les llaman, personas que estudian la psicología de la historia. Por ejemplo, ¿por qué en Alemania se permitió que Hitler hiciera lo que hiciera? Pues es que esa sociedad tenía unas ciertas características, unos ciertos daños psicológicos, ¿no? X, y se han dado cuenta que tiene que ver con cómo criamos a los niños. Eso es las malas noticias. La buena noticia es que en una generación el cambio es radical. Si cambiamos cómo crecen los niños, cómo les educamos, cómo les apoyamos en su desarrollo, en 25 años cambia la sociedad radicalmente. Hay muchísimo menos violencia, hay mucha más paz, fomenta la economía, es poderoso. Entonces, realmente yo cuando veo a un padre intento ayudarles, o cuando veo a alguien con el niño llorando en el avión, pues intento sonreír, porque pienso que el trabajo que hace un padre, una madre, los educadores, siempre la gente quejándose de que tienen 3 meses de vacaciones, por favor, están criando a la próxima generación. No, y es durísimo. Estate tú con los niños todo el día. No es nada fácil. Creo que tenemos que volver a dar importancia, mucha más importancia, a ser madre, a ser padre, a ser educador, porque es un trabajo que cambia la sociedad. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Primero, darte las gracias por toda la gran explicación que nos has dado, porque yo pienso que ahora nos has dado muchísimo trabajo, porque ahora el trabajo es para los padres, para los abuelos, para los profesores, pero también es la gran oportunidad que tenemos para crecer como personas. Yo siempre he oído, y lo he dicho en la librería Alvareda, que los niños son nuestros auténticos maestros. Sí. Y en el libro planteas una cosa, hablas del niño, el maestro interior. Sí. A ver, explícanos un poquito qué es el maestro interior en un niño. Pues mira, es esa guía biológica interna de la que os estaba hablando, que le va enseñando al niño, le va guiando, le va pautando. Hay un proceso de desarrollo natural biológico, es que literalmente es genético.
Y lo genial del asunto es que parte de esa genética, parte de lo que el niño va a buscar hacer, está en el entorno. O sea, el niño se va a adaptar perfectamente al entorno en el que está. Y ese es el maestro interior que le va guiando al niño a hacer ciertas cosas, a buscar ciertas experiencias. Por eso es muy importante, se me ocurre una cosa que no os he contado demasiado, que el niño experiencie las consecuencias naturales, no los castigos, las consecuencias reales de aquello que eligió, ¿no? Damos un ejemplo en el libro, Pilar y yo. Por ejemplo, si ya un niño más mayor te lo llevas a la piscina, desde bien pequeños, muy pequeños, son capaces de volver a casa, sacar el bañador, colgarlo donde haya que colgarlo y colgar la toalla y reponer lo que sea. Eso lo pueden hacer desde bien pequeños, ¿no? Y ellos gestionar sus cositas, ¿no? Les enseñamos, les apoyamos hasta que lo hacen solos. Pues ¿qué pasa? Un día se le olvida. Pues la tendencia, y como madre, por ejemplo, mucho las madres y las abuelas ya ni te cuento, se nos remueve así por dentro pensar que el niño se va a ir el próximo día a la piscina con aquello mojado, o sea, y oler, y cómo olerá aquello, claro. Pues ¿qué pasa si le dejamos al niño experimentar eso? Si no es peligroso, le dejamos que experimente eso. Estamos practicando nuestro autocontrol, sí, pero y también pensar, a ver, ¿esto es peligroso, es dañino para el niño o para otras personas? No. Entonces el niño perfectamente puede experimentar eso. Y eso le ayuda, ese es el maestro, ¿no? Su interacción natural con el entorno. Eso le enseña más que cualquier otra cosa. El que le hable mal a un amigo y el amigo le pegue, le enseña más que yo le diga, mira, cariño, es que hay que hablarle bien a la gente. No hace falta. Muchas veces los sermones sobran, porque si les has dejado experimentar la vida, eso ya les ha enseñado. Y ellos mismos buscan esas experiencias. Los niños buscan límites, ¿no? La gente dice, los niños necesitan límites. No, los niños necesitan lo que aprenden cuando se topan con un límite, el respeto a los demás, ¿no? Por eso tenemos límites y normas para proteger las necesidades de los demás. No son aleatorios, ¿no? Pues yo quería preguntarte sobre los límites, precisamente, que he echado un poco en falta. Los límites claros. Sí. Es que oía mucha libertad, Sí. pero límites de... Asustan, ¿no? Sí, sí, claro, eso es. Sí, la libertad, he hablado un poquito de cuánta libertad damos, la libertad que el niño pueda gestionar, ¿no? Personalmente. Entonces, la libertad va creciendo según el niño va siendo más autónomo, más capaz, va teniendo más capacidades. Ahora, la libertad siempre está limitada, no es infinita, eso no sería seguro. Y la libertad está dada por ciertas normas, las normas sociales están siempre protegiendo, ¿no? Protegiendo a las personas, a las cosas, ¿no? En sociedad. Entonces el niño, desde bien pequeño, necesita entender que no es solo, no queremos criar a niños emperadores. Queremos criar a niños que entiendan que son partes de un colectivo al que van a querer pertenecer, porque tienen esa necesidad de vínculo, desde luego, ¿no? Y que respetamos las cosas, no rompemos, ¿no? En nuestra sociedad no andamos rompiendo las cosas. Entonces es muy fácil, si a un niño bien pequeño que hace algo que no está bien, en vez de reñirle o en vez de criticarle o corregirle, más bien le decimos cómo hacemos las cosas, en positivo, siempre en positivo, ¿no? Un niño que está tirando el vaso constantemente, ¿no? Pues le voy a dar al niño vasos de cristal. Yo me acuerdo, mi hijo pequeño está en la trona. Claro, si está en la trona, el niño se puede subir a la trona, ese ya es otro asunto, ¿no? Pero si no está en una mesita y está en una trona, y a mi hijo le parecía divertidísimo coger el vasito así de estos pequeñitos de cristal y hacía así, ¡pah!, y lo tiraba. Y Manuela me ha dicho antes, ¿no?, que sus nietos hacen lo mismo. Claro, porque están experimentando con la gravedad, maravilloso. Pero yo no lo voy a dejar que... ¿Cuántos vasos va a romper? Pues uno. Ya, entonces, si lo quiere tirar, pues le voy a poner el límite. Esto no se tira. Si quieres experimentar de esa otra manera, pues le ayudo a buscar otras maneras con las que pueda experimentar de manera segura y respetuosa con la gravedad. Entonces, los límites, mucho más fácil. Hay 2 capítulos en el libro de los límites. Se nos hace la vida mucho más fácil a los mayores, porque para mí era un tema bien confuso lo de los límites. Lo fui entendiendo poco a poco. Si los pensamos de antemano, o sea, tus límites iban a ser diferentes, porque tú vas a hacer una cosa en tu casa, yo voy a hacer otra y tú otra, y en una sociedad muy homogénea más o menos haremos lo mismo, pero yo que vivo en otro país diferente, a veces hacemos las cosas muy diferentes unos de otros, ¿no? Es bastante cultural. Entonces,
si lo piensas de antemano, ¿qué es para ti importante? Los límites han de ser muy básicos, muy sencillos y muy pocos, muy generales, ¿no? Y poco a poco vas buscando en cada situación lo específico, ¿no? Y siempre entendiendo qué estás protegiendo con aquel límite y siendo muy claro cuando lo pones. Ahora, cuando el tema es este, si al niño normalmente tiene mucha libertad, no te sientes mal de ponerle un límite porque sabes perfectamente que eso es necesario para proteger al niño y a los demás. Y porque el niño tiene más que suficiente libertad. Sí, algún consejo para cómo gestionas los celos entre hermanos. Ay, sí. Mira, a mí hay un concepto que más o menos es de cosecha propia, ¿no? Que cuando yo pienso en un niño y proporcionar y cubrir esas necesidades, lo pienso en base a unas dosis diarias mínimas, ¿no? El niño va a necesitar dosis diarias de esas 3 necesidades, de vincularse, de la conexión, de experimentar, ¿no? Y el dominio y crecer y de la independencia. Entonces, esos niños tienen esas necesidades cubiertas, más o menos sí o no. Si el niño está muy involucrado en su actividad, tienden a tener menos encontronazos, ¿no? Entre unos y otros. Sí que cierto nivel de celos no es inevitable, ¿no? Pero esa conexión con el adulto es muy importante, ¿no? Sobre todo cuando nace otro bebé. Muchas veces el bebé o el niño que está no recibe suficiente, ¿no? Y habría que verlo caso por caso. Igual lo podemos hablar un poquito después y lo afinamos un poquito. No es fácil el tema, ¿no? Pero yo creo que siempre hay que mirar qué necesita, por qué le ha pegado al niño, qué estaba tratando de cubrir. Y igual es que no se ha podido controlar, ¿no? Hay mucho ahí que desgranar. Yo quería saber cómo gestionar una rabieta. Sí. Aparte de que puedas, o sea, se empecina en hacer una cosa, sí. Hay veces que logras quitarle el foco en lo que está haciendo con otra actividad, pero sí. hay veces que no. Sí. Y estás en un centro comercial o en no sé Sí, qué. estaba justo pensando en el centro comercial. Nos lo ponen muy difícil, ¿verdad? Entonces, ¿alguna pauta, alguna otra cosa? Que no... Tenemos también todo otro capítulo en el libro que vamos pautando un poquito cómo hacemos, ¿no? Y cuanto más lo haces, más lo puedes prevenir, digamos, ¿no? Pero digamos que un niño que hace una rabieta, ¿no? ¿Qué necesita ese niño? Esa es la pregunta. ¿Qué necesita este niño? Y el tema es no nos dejamos agitar, ¿no? Lo que os decía, no sintonizamos con el malestar del niño. Necesitamos un poquito, si no hay peligro y no le va a pasar nada malo al niño, nos conviene, y al niño también, que sienta esa emoción un poquito. ¿Sí? Es muy incómodo socialmente, ¿no? Porque no nos gusta que los niños lloren en público, pero si podemos sobrepasar aquello, entonces vamos más profundo. ¿Qué necesita el niño? ¿Qué está tratando de comunicar el niño con esa rabieta? Por ejemplo, que quiere un helado. Los niños siempre buscan aquello que en su experiencia va a cubrir una necesidad X. Por ejemplo, puede ser que estén cansados y el azúcar les da un chute de energía. Puede ser eso. O puede ser que necesiten simplemente pues, algo que les dé gusto, ¿no? Y les puedes dar un plátano. O bueno, ya sé que el helado y el plátano no es ni parecido, pero y a veces simplemente poner un límite y acompañar al niño en esa emoción. Ahora mismo, antes de comer, no te doy un helado. Porque el postre siempre nos lo comemos después. ¿Por qué? Porque yo sé que si le doy azúcar al niño antes de comer, su cuerpo está lleno de glucosa y su cuerpo dice, ya he comido, y no va a comer. ¿No? Científicamente así es, pero no hace falta ni saber la ciencia, sabemos que es así, ¿no? Entonces, a veces la rabieta viene porque le has puesto un límite y no hace falta mover el límite, hace falta estar con el malestar del niño y hacerle ver que la entendemos, pero que no cambia el límite, ¿no? Entonces, y aprenden el límite aquel. Habría que ver la rabieta, pero la pregunta clave es qué necesita el niño y entonces una vez que le puedes validar lo que siente. En todo esto ayuda muchísimo, ¿no? Que los niños se sientan vistos. Sí, no te gusta, o no te sientes bien, o te estás frustrando. Sí, y estoy aquí contigo. Nunca les abandonamos, ¿no? Cuando están agitados. Al revés, estamos muy presentes. Depende de la edad, depende del contexto, sí. Sí, pero el niño no entiende lo que siente y lo siente muy intensamente y no lo puede controlar porque su control inhibitorio es imposible, cerebralmente no puede, en mucho tiempo.
Muchos adultos tampoco pueden, ya lo sabemos, ¿no? ¿No? Pero ¿qué necesita el niño? ¿Qué siente? Y más o menos se lo puedes decir como una pregunta. Nunca sabemos lo que siente un ser humano, ¿no? Pero si el niño aprende que cuando me siento así, posiblemente se llame frustración, o posiblemente se llame tristeza, o posiblemente se llame tal. Lo mismo que si le digo, esto es una mesa, es una silla, pues lo que intuyo que sientes lo puedo ir nombrando. Entonces, a la que va teniendo más vocabulario emocional, se va regulando mejor las emociones. Muchos estudios de esto. Esto nos pasa a todos y a los niños también. Entonces, eso ya que le veas emocionalmente le tranquiliza. Pero sobre todo estar calmado tú. ¿Y qué necesita el niño? Una vez que detectes la necesidad es como magia. Porque si el niño necesita el helado porque está cansado, pues igual la solución no es el helado y es otra solución, ¿no? Pues muchísimas gracias por venir.